Acá quiero mostrarles, fíjense, esta es mi espalda y ya tengo mi delantera que se teje de la misma manera, con la misma cantidad de puntos, todo igual. La sisa incluso, cuando llegamos a la misma altura, le damos la misma formita, ¿se dan cuenta? Y acá les quiero indicar cómo, una vez que le di la forma a la sisa, sigo tejiendo recto. Y cuando me falten 10 centímetros para llegar al final, por eso se hace la espalda primero, porque eso es lo que nos marca dónde le vamos a hacer el escote de la delantera. Entonces, 10 centímetros antes, si alguien lo quiere muy pegadito al cuello, el escote, lo hace 8 centímetros antes. En este caso, como no lo quiere tan cerrado, lo hago 10 centímetros antes, ¿sí? Entonces me detengo porque ahora sí le vamos a tener que dar la formita redondeada a esta parte del escote. ¿Sí? Para eso necesitamos saber cuál es la medida del ancho de hombro. Cada una va a tener su medida. En mi caso, por ejemplo, son 10 centímetros. Cada hombro va a medir 10 centímetros. Entonces tengo que calcular cuántos puntos. Son 10 centímetros. En mi caso son 15 puntos. Para saber cuántos puntos me quedan para darle la formita redonda a lo que va a ser el escote. A ver si logramos interpretar acá en el papel, en estos moldecitos que fuimos haciendo, el tema del escote. Cuando nosotros llegamos a la altura donde vamos a empezar a darle esta formita al escote, ¿sí? Vamos a contar cuántos puntos tenemos. En mi caso tengo 55 puntos, porque arranqué con 79, las disminuciones que le hice para la sisa, que fueron 24, dio un resultado de 55 puntos. A su vez tengo que tener el ancho de hombro. En este caso cada una va a tener sus datos personales, ¿no es cierto? La cantidad de puntos, el ancho de hombro. Bueno, en este caso el hombro va a ser de 10 centímetros. Entonces, en los 10 centímetros tengo 15 puntos. Eso es lo que tenemos que ver en la aguja, o también lo podemos hacer usando el cálculo de puntos de la muestrita. Pero bueno, apoyamos el centímetro y nos fijamos cuántos puntos hay en esos centímetros del hombro. En mi caso son 15 y como son 2 hombros, tengo 30 puntos comprometidos que van a quedar para el hombro. Entonces, al total de puntos que tengo, que son 55, le resto los 30 de los hombros y me quedan 25 puntos. Estos 25 puntos son los que voy a tener que usar para hacer esta formita redonda para el escote. Entonces, ¿qué hago? Una línea imaginaria en el medio de mi tejido, donde lo divido en 2. Como es impar, en este caso, no me da 12 y 12 o 13 y 13, ¿sí? Me da 25, que son la cantidad de puntos, dividido 2, me da 12. Me sobra un puntito, que lo puedo poner de este lado o de este, ¿sí? Porque ahora nosotros vamos a tener que hacer también disminuciones, así como hicimos acá en la sisa para darle la formita. Vamos a tener que hacer hacia este lado y hacia el otro lado para darle la formita al escote. Entonces, ¿en cuántas veces? Puede ser en 3 veces, en 4 veces, ¿sí? No mucho más que eso. Y siempre es de forma de mayor a menor para darle la curvatura. Justo me coincide con la misma cantidad de puntos que la sisa en mi caso. Entonces, voy a disminuir una vez 6, una vez 3, una vez 2 y una vez 1. Y me van a quedar estos 15 puntos que son para el hombro. Del otro lado, como es impar la cantidad de puntos, acá le voy a disminuir en vez de 6 en la primera vez, 7, después 3, después 2, después 1. Y me van a quedar 15 puntos de este lado para lo que sería el hombro. ¿Sí? Así es como vamos a preparar nuestro
mapita, digo yo, que es este molde para trabajar sobre la prenda. Podemos hacer esta división y tejer cada parte por separado desde una, o sea, desde la primera sacada de puntos. Y si no, la otra es poner un marcador de puntos bien en el centro. Entonces empiezo a tejer. Desde acá voy tejiendo y 6 puntos antes de llegar al marcador que me está marcando el medio, ¿qué hago? Cierro estos 6 más los que serían del otro lado. Entonces, como tengo que cerrar 7 de este lado, voy a cerrar 6 más 7, en mi caso, que van a ser 13 puntos, que van a ser estos primeros que van a quedar acá en el centro. Sobre la prenda lo van a entender mucho mejor. O bien directamente lo que hacemos es dividirlo en 2 partes y tejer esta parte por un lado y después la otra por el otro. De cualquier manera, si nosotros empezamos a tejer, cerramos de una lo que sería en este comienzo y en este, seguimos tejiendo hasta el final, acá ya vamos a empezar a tejer por separado, obviamente. Sería solamente la primer sacada que la podemos hacer toda de una para después empezar a tejer. Ahora, ya cuando les muestren el tejido van a ver que es mucho más simple de lo que parece. Acá tengo mi tejido donde puse un marcador de puntos marcando la mitad, ¿sí? La mitad del total de puntos que tengo. Obviamente que acá tengo, en mi caso, los 15 puntos del hombro más los 12 puntos que voy a tener que ir cerrando para dar la forma del escote, ¿sí? Y del otro lado lo mismo, los que tengo que dar en la forma del escote más los 15 que van a ser el hombro. Entonces voy a empezar a tejer, ¿sí? En este caso ya me toca hacer el diseño de uno derecho y uno revés. Empiezo a tejer. Uno derecho, uno revés. Así hasta llegar 6 puntos antes del marcador que puse en el centro. Acá tejí y 6 puntos antes del marcador, que son los 6 puntos que tengo que cerrar primero acá, ya los empiezo a cerrar. Entonces los cierro, los tejo todos al derecho, total acá ya no se teje más. Cierro uno, cierro 2, cierro 3, cierro 4, cierro 5 y cierro 6. ¿Ven? Y acá ya prácticamente me queda para un lado esta parte y esta otra parte. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar los primeros puntos que me tocan del otro lado, de la otra mitad de mi tejido. ¿Ven? Y me queda la primera parte del cierre que queda recto acá en el centro del escote. Entonces cerré 6 y como a mí los números son impares, ahora acá voy a cerrar 7 puntos más, ¿sí? 1, 2, ¿ven? Ya tengo toda la parte del centro cerrada y ahora voy a seguir tejiendo hasta el final de esta carrera. Bueno, así es como quedó mi tejido y ahora vamos a tejer cada parte por separado, ¿sí? Acá continúa hasta el final de la carrera. Recuerden seguir con el diseño del punto como corresponde. Entonces voy a dar vuelta al tejido y voy a hacer toda esta parte del lado del revés normalmente, porque se cierra solamente al comenzar. Cuando comenzamos la carrera es donde vamos a cerrar para ir dándole la formita, la curvatura que necesitamos acá. Entonces esta carrera del revés
la tejemos normalmente hasta llegar al final, y después sí, cuando comenzamos volvemos a hacer las disminuciones, ¿sí? Así vamos a tejer toda esta partecita. Terminé la carrera del revés y ahora voy a comenzar del lado del derecho y tengo que hacer el próximo cierre, ¿sí? Según mis cálculos tenía que cerrar una vez 6 puntos, después la que sigue era de 3 puntos, ¿sí? Cerramos el doble porque hicimos ya el cierre de las dos mitades en una sola vez. Entonces ahora a mí me toca cerrar 3 puntos. Entonces tejo, el cierre se hace igual que en la sisa, dejo el siguiente y este lo saco por acá, 1, 2 y 3, y continúo tejiendo hasta el final normalmente, siempre siguiendo el diseño del punto que estamos haciendo, ¿sí? Terminé la carrera del derecho, perdón. Ahora voy a tejer del lado del revés sin hacer absolutamente nada, solo tejo recto hasta el final de la carrera. Recién cuando comencemos del lado del derecho la próxima carrera es donde vamos a hacer la próxima disminución. Terminé la carrera del revés, empiezo la del derecho y ahora me toca cerrar 2 puntos. Ven que estoy tejiendo siempre un mismo lado. Después hacemos lo mismo del otro lado. Ahora ya me toca hacer uno derecho, uno revés, pero primero voy a hacer el cierre. Dejo uno, dejo el segundo y este lo montamos acá. Cerré uno, dejo el otro y van 2, ¿sí? Y ahora me fijo, este punto sería el que va al revés, ¿ven? Entonces este iría al derecho. Y sigo mi secuencia del punto hasta el final de la carrera. Bueno, cerré los 2 puntos, terminé mi carrera, hice toda la carrera del lado del revés donde no cerramos nada y nuevamente arranco del lado del escote donde me toca cerrar un solo punto. Cuando tenemos que cerrar solo un punto, no es necesario que tejamos uno, tejamos el otro y lo montemos. Directamente tomamos estos 2 puntos juntos y los tejemos. ¿Ven? Y ya hice el cierre de mi último punto en el escote. Ahora sigo tejiendo todo hasta llegar al final. Y la secuencia ahora es no cerrar más puntos y tengo que seguir tejiendo con estos 15 puntos en mi caso que destiné para el hombro hasta llegar al largo total, que es a la misma altura que la espalda. Nosotros tenemos que hacer que coincidan los largos, ¿sí? Tejemos esta parte por separado ahora hasta llegar a tener los mismos centímetros, que en mi caso son 26, que me va a coincidir perfectamente con el largo de la espalda. Cuando llegué a la altura total, lo que hago es cerrar todos los puntos que son del hombro y luego repito lo mismo del otro lado. Acá ya se puede ver cómo va quedando mi escote, ¿sí? Esta es una parte y ahora me toca hacer exactamente lo mismo que hice acá del otro lado. En el otro hombro sería. Entonces voy a dar vuelta el tejido, ¿sí? Y tengo en esta parte el escote, voy a atar con 2 nuditos la lana acá en este primer punto y voy a empezar a hacer las disminuciones que me corresponden. En este caso, la primera, recuerden que la habíamos hecho toda de una, la primera de este lado y la primera, ¿sí? Que eran 6 puntos de cada lado. Entonces acá arranco directamente, en mi caso, con los 3 puntos que tengo que disminuir. Y hacemos lo mismo que del otro lado, solo que ahora va a ser del lado del revés, que me tocan las disminuciones. Dejo uno, dejo el siguiente,
y este lo saco por arriba de este. 1, 2 y 3. Acá sí tratamos de ajustar bien el punto a medida que lo vamos cerrando. Y ajustamos bien para que no nos queden huecos, ¿sí? Que después nos va a costar un poquito poder dejarlos prolijos. Disminuí los 3 puntos primeros, en mi caso cada una tendrá la cantidad de disminuciones que necesita según su escote, y seguimos tejiendo todo hasta el final de la carrera. Y cuando comenzamos la próxima, que es del lado del derecho, no hacemos ninguna disminución al comienzo, porque esta vez nos toca disminuir del lado del revés, ¿sí? Que es donde está el escote. En la sisa ya le hicimos la forma y estamos subiendo. Entonces tejemos todos los puntos al revés, porque estamos del lado del revés, hasta terminar. Y damos vuelta a nuestro trabajo y vamos a tejer según corresponda para el diseño, ¿sí? En este caso a mí me toca tejer todos los puntos al derecho. Estamos de nuevo del lado del revés, que es la parte del escote, y ahora me toca disminuir o cerrar 2 puntos para ir dándole la forma, ¿sí? Entonces tejo uno, tejo el siguiente y este lo sacamos por arriba de este. 1 y ahora el próximo 2. Cerré los 2 puntos que me corresponden y nuevamente sigo tejiendo toda la carrera hasta llegar al final, y del lado del derecho tejo los puntos como corresponden, porque me toca cerrar nuevamente cuando esté del lado del revés. Terminé de tejer mi carrera del lado del revés, tejí toda la carrera del lado del derecho, sin olvidarme de mantener el diseño que estamos haciendo, y nuevamente estoy del lado del revés. Voy a dar vuelta para hacer, en mi caso, la última disminución, que es de un solo punto, ¿sí? Recuerden que cuando disminuimos solamente un punto, directamente tomamos los 2 puntos juntos. ¿Ven? Metemos la aguja en el primero y en el segundo y los tejemos juntos. Y ahí ya hice la disminución de un punto. Y sigo tejiendo todos los puntos al revés como corresponde, hasta llegar al final. Y acá ya tengo todas las disminuciones de este lado hechas, ¿sí? Entonces mi escote ya estaría terminado. Lo que me queda ahora es seguir tejiendo con estos puntos, que son los que va a formar el hombro, hasta llegar a la altura total, ¿sí? Tiene que tener la misma altura que este otro lado. Tomamos la medida, así midiéndolo desde cuando comienza la sisa, todo hasta arriba, y esta es la misma altura que tiene que tener este otro lado. Cuando llegamos a esa instancia, cerramos todos los puntos de una sola vez y ya tenemos nuestra segunda parte del chaleco terminado, delantera y la espalda. Lo que nos queda es levantar los puntos para hacer el cuello, porque ahora acá le tenemos que hacer toda una tirita de punto elástico para darle la terminación. Para eso vamos a tejer un solo hombro, vamos a unir, perdón, no tejer, vamos a unir un solo hombro, espalda con delantera, porque así podemos levantar todos los puntos juntos, toda la delantera y toda la espalda para tejer esa tirilla, ¿sí?